hermano. Sí, ya. Ok, okay. Entonces tenemos oración, tenemos himnos o directo al estudio. Bueno, hermano, vamos directo al estudio. Sí, vamos directo al grano, como decimos. Muy bien, muy bien. Bienvenidos todos a esta reunión de Iglesia Presbiteriana Reformada en Panamá. Hoy es el 15 de septiembre del año 2023. Tenemos el estudio del Catecismo Mayor de Westminster, pregunta número 31. Y la pregunta la voy a compartir. Voy a compartir la pantalla. Es la pregunta número 31. Déjeme hacer esto. Se ve la pregunta. Sí, hermano, se puede ver. Muy bien, muy bien. La pregunta dice así. ¿Con quién fue hecho el pacto de gracia? ¿Con quién fue hecho el pacto de gracia? Ahora, los pactos de la antigüedad se han hecho entre el conquistador y el conquistado. Así que el conquistador establece las reglas y el conquistado tiene que callarse y obedecer al edicto formulado por el conquistador. Así que dos partes del pacto de gracia. Veremos aquí. ¿Cuál es la respuesta? El pacto de gracia fue hecho con Cristo como el segundo Adán y él con todos los elegidos como su simiente. El pacto de gracia fue hecho con Cristo como el segundo Adán y en él con todos los elegidos como su simiente. Vamos a leer los pasajes bíblicos. Ese es un estudio muy breve. Me ayuda alguien con la lectura de Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. ¿Me ayuda alguien? Amén. Dice la palabra del Señor, Dios ha dado las promesas a Abraham y a sus hijos. Y noten que las escrituras no dicen a sus hijos como que si significaran muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Ajá, muy bien, muy bien. La simiente, los hijos, los herederos, la descendencia, la dinastía, ¿ok? Algunos usan esa palabra. Vamos a leerlo de la Reina Valera. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, o sea, a su descendencia. No dice y a las simientes, sino como hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. En inglés, la semilla, la palabra, o sea, la palabra simiente, se usa la palabra
que significa semilla. Y no dice acerca de semillas como si fueran muchos. O sea que es la semilla divina, cuál es Cristo. Regresamos a el catecismo y vemos que tenemos también la referencia bíblica de Romanos 5, del 15 al 21. Romanos 5, 15 al 21. ¿Me ayuda alguien con Romanos 5, 15 al 21? Yo voy a leer, hermano. Sí, adelante. Romanos 15, 5 al 15 al 21 dice así. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén, amén. Muy bien. Leemos aquí en Romanos 5 que la transgresión de Adán tuvo consecuencias graves, en donde la naturaleza de la descendencia de Adán estaba ya corrupta. El pecado de Adán trajo esas consecuencias en donde los que nacimos después de Adán estamos inclinados al pecado, no estamos inclinados a obedecer a Dios. Pero vino un Salvador, Jesucristo, quien pudo que nosotros, los injustos, los pecadores, nos acerquemos a Dios. Por la justicia de Cristo somos nosotros, lo que dice aquí, los muchos serán constituidos justos por razón de la obra de Jesucristo para justificarnos ante Dios. Vamos a continuar en Isaías 53. Isaías 53 del
10 al 11. ¿Me ayuda alguien a leer Isaías 53, del 10 al 11? Bueno, lo leeré yo. Dice así, la palabra de Dios, Isaías 53, 10 al 11. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así que ese es el gran intercambio que se hace entre Jesucristo y nosotros, los escogidos. La justicia de Cristo pasa a ser nuestra, de los elegidos, y nuestra injusticia pasa a Él, y Él es condenado sobre la cruz. Vamos ahora a ver, y también, entonces, como los elegidos, somos que los elegidos como la simiente de Cristo, son representados por Cristo en el pacto de gracia. Antes de leer, antes de pasar a las preguntas y respuestas de comentario, vamos a orar. Oremos. Padre nuestro, gracias por traernos aquí ante tu presencia para leer, para apoyarnos en tus escrituras, para orar y proclamar que tú eres nuestro único Salvador, que el camino a Dios es a través de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Padre. Permite que tengamos nuestras atenciones a ti y que las distracciones sean reducidas a lo mínimo. Gracias, Padre, por tu palabra. Que sea lo que nos guíe, lo que nos ayude hoy y siempre. Gracias por el catecismo, Señor. Que esa herramienta nos permita, Señor, clarificar la enseñanza de la Biblia. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con las preguntas y respuestas. Ese es un estudio breve. Son 6 preguntas. Empecemos aquí. Pregunta 1. ¿Quiénes fueron las partes en el pacto de obras? Que tenemos presentes dos pactos. Uno es el pacto de obras y el otro es el pacto de gracia. Vamos a leer un poco más adelante que de verdad es un solo pacto. Un pacto, pero que tiene diferentes manifestaciones porque fueron diferentes personas con las quienes Dios tuvo que lidiar, tuvo presente. ¿Quiénes estuvo presentes para el pacto de obras? Fue Dios y Abraham y Adán. Vamos a leer aquí. ¿Quiénes fueron las partes en el pacto de obras? Dios fue el que hizo el pacto.
La otra parte fue Adán como representante de todos sus descendientes, es decir, la totalidad de la raza humana. Como dije antes, en los pactos de la antigüedad era el conquistador y el conquistado. Y el conquistador establece las reglas y el conquistado tiene que callarse y acatar todo lo que dice el pacto. Y vemos aquí que son Dios y Adán. Adán, quien cayó en pecado. Continuamos. Pregunta 2. ¿Por qué se le llama a Cristo el segundo Adán? ¿Por qué se le llama a Cristo el segundo Adán? La respuesta, porque en el pacto de gracia, Cristo toma el lugar que ocupaba Adán en el pacto de obras. Ahora en el pacto de gracia es Cristo y los elegidos, quienes somos parte del pacto de gracia. Y el segundo Adán es Cristo. Pregunta 3. ¿A quién representó en el pacto de gracia? ¿A quién representó Cristo en el pacto de gracia? Representó a todos los elegidos, los electos para salvación. ¿Hay alguien que tenga algún comentario acerca de esto? Estamos hablando de los pactos, el pacto de obras y el pacto de gracia. La Sí, última hermano, vez, ¿sí? usted acaba de comentarnos que precisamente es un pacto, ¿verdad? Un solo pacto, nada más que en el que se han involucrado diferentes protagonistas. En los dos pactos, obviamente, el protagonista importante es Dios, ¿no? En los subsiguientes pactos, tanto el de obras como el de gracia, han sido los representantes, o ¿cómo es que se le llama? Las cabezas federales, ¿no? De la Exacto, humanidad, Adán. Adán y Cristo. Lo que quiere decir todo esto, hermanos, es que Dios hizo una renovación del único pacto. O sea, el pacto que él hizo con Adán lo renovó a través de Cristo, ¿sí? Y es interesante eso, hermano, porque en todo lo que nosotros hemos oído hasta ahora, no hemos visto esa parte. O sea, es interesante que realmente el pacto es uno solo. Y los representantes, eso sí, han sido diferentes. Adán en el primero pacto de obras o pacto de vida y Cristo en el segundo, en el pacto de gracia. Y bueno, también agradecerle al hermano Reinaldo por apuntarnos ese punto, que creo que de aquí en adelante tenemos que seguir considerando en este tipo de temas. Sí, sí, y una cosa que, bueno, creo que nos impactó a muchos cuando tuvimos el estudio con el pastor Contreras y todo el mundo esperando saber cuál es la respuesta de ese acertijo, qué es lo que se celebra cada día del Señor. ¿Okay? Cada día del Señor nos acordamos de ese pacto de gracia. Y Y es algo, precisamente el hermano sí, Contreras decía que cada servicio, cada culto es una renovación del pacto con Dios. O
sea, todo empieza como a tener el mismo hilo. Así es, así es. Muy importante, muy revelador. Vamos a continuar. Aquí, pregunta 4. ¿Por qué es incorrecto decir que Cristo representó a la raza humana entera? Ok, Juan 3:16. Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo, ¿verdad? Dios amó al mundo. Pero cuidado, porque ahí dentro de ese mismo Juan 3:16 se ve que no es la totalidad de la raza humana. Vamos a ver, déjeme enseñar, mostrarle esto. Vamos a Juan 3:16. ¿Ok? ¿Qué dice ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Así que ahí dentro del versículo hay una división entre los que creen y los que se pierden. O sea, ¿qué es? ¿Todos van a creer o todos se van a perder? Así que hay que leer el resto del pasaje, el resto de la Biblia para poder distinguir cómo es que Dios opera con la salvación que trajo Jesucristo. No son todos los que van a salvarse, son los escogidos. Vamos a continuar acá en la lección. 4. ¿Por qué es incorrecto decir que Cristo representó a la raza humana entera? Y la respuesta: las mismas palabras de Cristo contradicen tal punto de vista, tal como lo vemos, por ejemplo, en Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aquí Cristo habla de un grupo particular de personas que le fue dado por Dios Padre, oró por ellos. Sin embargo, no oró por los habitantes del mundo en general. Parte B. Si Cristo en el pacto de gracia representó a toda la raza humana, entonces toda la raza humana será salva. Pero la Biblia enseña que solo una parte de la raza humana será salva. Así que si decimos que Cristo representó a todos, tenemos que afirmar que Cristo en realidad no salvó a nadie, sino que únicamente da a todos la oportunidad de ser salvos y que depende de cada persona tomarla o dejarla. Esta creencia es muy común hoy en día, pero la Biblia la contradice. La Biblia lo contradice. Cristo no sufrió y murió para dar a todos o a algunos la oportunidad de ser salvos. Él sufrió y murió para lograr la salvación de los elegidos. ¿Algún comentario? No, hermano, esto es como hacer eh, una rebobinación, ¿no? Yo recuerdo cuando éramos niños que teníamos acá en Panamá el VHS y después primero el Betamax y luego el VHS. Sí. Cuando uno quería ver las escenas anteriores, uno rebobinaba, ¿no? Sí, rewind. Un rewind, correcto. Entonces, esto es precisamente cuando uno estudia esto más a fondo, uno rebobina y uno recuerda que una de las cosas que les enseñaron y cuando uno
creyó en el Señor fue precisamente eso, ¿no? Que uno había aprovechado la oportunidad o la coyuntura que Dios había abierto para ser salvo. Es decir, siempre con esto le decían a uno que uno era que tomaba la decisión, o sea, un evangelismo decisionista, ¿no? Sin embargo, eso lo que hace ver es precisamente lo que se está apuntando ahí, que si decimos que Cristo representó a todos, entonces debemos saber en realidad que Él no salvó a nadie. Pero es que lo que realmente debe enseñarse y debe proclamarse durante el evangelismo es que Cristo vertió su sangre por sus elegidos y el que cree en Él es porque fue elegido. Así es, así es. Buenas noches, hermanos. Sí, Yo sí. solamente quería compartir una afirmación que muchos sostienen. Muchos se basan de que Juan 3:16 se refiere a la raza humana, como lo acaba de decir en esta pregunta número 4. Es lamentable porque, como lo dice en el punto B, que si Jesucristo padeció por toda la raza humana, entonces no salvó a nadie, porque muchos se han perdido a lo largo del lapso de la historia humana. Entonces tratan de reducir el evangelio, tratando de llevarlo, como acaba de decir el hermano César, al decisionismo. Otros me han comentado por experiencia propia de que como Dios es todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, y sabemos todos los atributos de Dios, de que Él ya sabía quiénes lo iban a creer, quiénes lo iban a aceptar. O sea que, pocas palabras, entramos en la herejía del molinismo, de que Dios ya de antemano sabía quiénes lo... Oh, estamos todo horrible aquí. Entonces sabemos que la Biblia dice lo contrario, porque si fuese así, pero, disculpen hermano, esa moto horrible, ese sonido de esa persona. Como decía, entonces Jesucristo ya no, o sea, el sacrificio de Cristo no tendría como validez, ya que, entonces, ¿para qué? Si ya Dios de antemano tenía la presciencia o el preconocimiento de los hechos del ser humano en cuanto a la salvación, entonces, ¿para qué Jesucristo murió en la cruz? Solamente muchos dicen que es para consumar el acto de la salvación, pero vemos que la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ambas dispensaciones lo que nos marcan es que siempre ha habido una elección incondicional de parte de Dios. Así que queda refutado todas esas herejías y el que quiera creer lo contrario no, bueno, tendrá que, como en buen panameño, embolillarse o arrancar la Biblia o volverse, no sé, mormón. Oh, espérese. Ay, ay, ay. Pero eso sí es una gran... Ok, cuando uno reduce esto a que el yo es quien decide el destino eterno, entonces nos igualamos a Dios. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Pregunta 5. ¿Cuándo fue hecho el pacto de gracia? ¿Okay? ¿Cuándo fue hecho el pacto de gracia? Fue hecho en la eternidad del mundo, antes de la creación del mundo, entre Dios Padre y Dios Hijo. Vamos a ver Efesios 1:4. Efesios 1:4, que dice así. Efesios 1 y el versículo 4, que dice así. Según, vamos a leer desde el versículo 3, dice así. Según, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que el que decidió, el que decide siempre es Dios en cuanto a la justificación, la salvación, nuestro destino eterno. Según Él, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que esto nos deja humildes ante Dios, porque esa decisión se hizo antes que nosotros entráramos al mundo. ¿Ah? Así que, ¿algún comentario acerca de esto? Sí, hermano. hermano. Sí, Pudiera habla, hermano. decirse que el decisionismo más bien es parte de Dios, no de nosotros. Porque la decisión para que nosotros entremos en este nuevo pacto, y que seamos los elegidos para ser representados en este nuevo pacto o en esta renovación del pacto, es Dios. O sea, la decisión parte de Dios. Y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer ante la decisión de Dios es simple y sencillamente darle gracias porque ha sido misericordioso. Él no está obligado a hacer esto por nosotros. Sí, exacto. Entonces, dentro de la multitud humana, Dios tuvo misericordia con los escogidos, los creyentes, y nos trajo a sí mismo y nos da esa gran bendición también de hablar con otros que también son parte de la raza humana y traer las buenas nuevas del Evangelio. ¿Un otro comentario? Bueno, el pasaje, como podemos ver, es un texto explícito. Como ustedes acaban de decir, quedamos a la merced de Dios desde antes de la fundación del mundo. Creo que no hay más nada que decir porque Dios así lo escogió, así Dios lo hizo. El hombre no puede hacer absolutamente nada, Dios lo ha hecho porque Él ha querido, no es porque Él nos deba algo o que merezcamos algo. Y esto es una verdad que apunta a toda la Biblia. Así que, como acaba de decir el hermano, concuerdo con su opinión. Comentario muy atinado. Bueno, démosle gracias al Señor que haya tenido misericordia de nosotros y que, bueno, lamentablemente aquellos que se opongan a esta verdad, lastimosamente no han conocido el Evangelio de Cristo, y aquellos que, bueno, no tampoco se opongan en el sentido de que se le predique y que vean que es algo selectivo, que es algo que, bueno, nos toca predicar tal cual como es y que, bueno, que el Señor tenga misericordia de esa persona, hermano. Y en todo esto es Dios quien toma todo el crédito. Y no es que yo fui un poquito más inteligente que el otro, que Dios me dotó de sabiduría mayor que otros. No, es que Dios nos bendijo por medio de Jesucristo para salvarnos y tener a un pueblo para Él y que estuviéramos con Él eternamente. Vamos a continuar Sí, con hermano, o que por ejemplo uno diga, oye, qué suerte tuve yo de que Dios
me eligiera o que nos eligiera, dejando todo esto en el ámbito del azar. De hecho, hermanos, yo más bien pienso que muchas de las personas que se molestan por este tipo de verdades que está en la Biblia es precisamente por eso, porque no complace eso de que, bueno, es que yo tuve suerte, o es que yo fui más vivo, o es que yo fui el más sabio para tomar la mejor decisión que optar por Cristo, cuando en realidad ha sido todo lo contrario. Hemos sido realmente, ¿cómo se llama? Hemos sido beneficiados de algo inmerecido por el puro afecto de Dios, por el puro deseo y voluntad de Dios. Y Dios, y no es que Dios es injusto para bendecir a todos, no, es que todos, si Dios fuera justo, nos condenaría a todos. A todos. Hermano, y eso es lo que muchos no quieren realmente creer. Creo que fue esta mañana o ayer, no recuerdo, yo estaba escuchando uno de los podcasts de Nancy Leigh DeMoss, que de hecho yo creo que a Nancy Leigh DeMoss la asesoran bien a la hora de dar esos estudios, ¿no? Porque ella no le he escuchado ninguna incoherencia hasta el momento. Y entonces ella decía que el temor lleva a la gente a ser incrédula y a ser desobediente. Entonces, mucha de la humanidad que cuando escucha esto y se molesta, es precisamente porque le da miedo que esta enseñanza bíblica no sea de acuerdo a como ellos quieren o a como ellos desean. Y entonces, esto es algo muy importante y que nosotros aquí, los que estamos, debemos estar comprometidos, hermanos, a seguirlo repitiendo, hermanos. Y hago un comercial. Por ejemplo, en el caso de hoy, que usted sabe que se supone que se iba a dar un terremoto, cosa que no se dio. Ajá. Bueno, estuve conversaciones con algunos compañeros y yo les decía, pero ¿dónde en la Biblia dice que puede haber profetas en la actualidad? Oiga, hermano, me saltaron un montón de gente. ¿Por qué? Porque precisamente les dolió tanto porque no me pudieron encontrar el verso bíblico ni el texto bíblico. Y entonces eso es lo que hace que se vuelvan desobedientes. Porque ellos dicen, lo que pasa es que tú no tienes fe, tú eres un carnal, que tú no tienes el espíritu. Hasta eso me dijeron. Bueno, de la misma manera con esta enseñanza, hermanos, está el hecho de que la gente se ofende porque precisamente Dios en la eternidad hizo ese pacto y nos incluyó a los que por fe creemos que el Señor nos ha incluido en él y nos ha hecho beneficiarios de su gracia y de su salvación. Sí, ok. Una cita, no sé si es de verdad o si es algo inventado, de Mark Twain, acerca de que no es que me enojo de no comprender lo que dice la Biblia, es que me enojo porque sí entiendo lo que dice la Biblia y no me gusta. Así que el creyente sabe que el incrédulo sabe que Dios es el justo y que yo, una criatura, no voy a ganarle a Dios en sabiduría nunca, jamás. Vamos a continuar con la lección. Ok, vamos a repetir. Pregunta 5. ¿Cuándo fue hecho el pacto de gracia? Fue hecho en la eternidad antes de la creación del mundo entre Dios Padre y el Hijo, Dios Hijo. Véase Efesios 1:4, lo leímos. El pacto de gracia fue hecho antes del pacto de obras, pero fue revelado a la humanidad después del pacto de obras, fue quebrantado.
Así que todo está en las manos de Dios, quien es misericordioso con nosotros, aun cuando caemos en desgracia, que es obra nuestra. Hermano, y eso es algo también muy interesante, eso que usted acaba de leer acá, que el pacto de gracia fue hecho antes que el pacto de obra, cuando se supone que por lógica humana, ya para los que vamos entendiendo poco a poco estas cosas, es que el pacto de obra fue primero y luego el pacto de gracia. No, es que el pacto de gracia fue antes, porque él ya nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. O sea, eso es tremendo, miren. Y uno lee ese pasaje tantas veces y no nota eso. Oiga, qué bueno es estudiar la Biblia así. Muy bien, muy bien. Vamos a la última pregunta y respuesta. Ok, aquí nos habla de el protoevangelio, el primer evangelio. ¿Cuándo fue revelado el pacto de gracia por primera vez a la raza humana? Hay que ir a Génesis 3:15. Vamos a leer Génesis 3:15, al que se le llama el protoevangelio. Génesis 3 y versículo 15. Dice así: después de que Dios repartió el castigo a la serpiente, ahora le habla a la mujer, a Eva, y le dice: y pondré enemistad entre ti, eso es hablando a la serpiente todavía, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de Satanás, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Y esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, el talón. Esa es una gran promesa y habla de la lucha entre el bien y el mal. Habla acerca de cómo habrá un salvador, un redentor de la raza humana, quien luchará en contra de el reino, el reino espiritual de las tinieblas. ¿Algún comentario acerca de ese protoevangelio? El primer evangelio, la primera señal de las buenas nuevas de salvación. Hermano, simplemente que bueno, en este protoevangelio se habla del triunfo del bien sobre el mal, de Dios y su reino sobre el reino de Satanás y de Satanás mismo. Es decir, que ese protoevangelio precisamente nos habla de eso, ¿no? De que Dios va a triunfar. O sea, lo que al final de Apocalipsis se habla es lo que el protoevangelio nos dice. Dios va a estar glorificado por siempre porque Él es el que ha vencido. Y definitivamente todo este plan de salvación es precisamente eso, ¿no? El triunfo de Dios, en la ejecución completa de Dios de su plan y el triunfo contra la oposición que el diablo y sus huestes han tenido contra los planes de Dios. Muy bien, muy bien. Vamos a terminar de leer la pregunta y la respuesta. ¿Cuándo fue revelado el pacto de gracia por primera vez a la raza humana? Inmediatamente después de la caída, en las palabras que Dios le dirige a la serpiente.
en Génesis 3:15 que leímos, donde Dios promete que la simiente de la mujer, es decir, Cristo, finalmente destruiría a la serpiente, eso es, a Satanás y su reino. Así que esto es muy importante que sepamos que no fue por accidente, sino que todo esto fue dado por las manos de Dios mismo. Vamos a terminar. Ok, hermano Jairo, ¿puede usted ayudarnos a bendecir con una oración de despedida, por favor? ¿Puede? Amén, hermano. Oremos. Dios, Padre amado, te damos gracias por tu palabra, una palabra que es muy clara, una palabra que ha sido encomendada para los santos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Señor, de verdad te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. No me canso de darte las gracias. Sé que mis hermanos también están agradecidos y todos aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo viven regocijados en una plenitud en Cristo, reposando en la palabra que es viva, porque todas estas promesas del pacto de gracia que fue puesto desde antes de la fundación del mundo para ser ejecutado en un momento específico, Señor, yo te doy gracias porque lo justo era ser separado, que el libre albedrío del hombre es para irse al infierno, porque eligió la maldad. Pero aún así, Señor, tú prometiste, Señor, porque así tú lo quisiste, para tu gloria, de que nosotros fuésemos parte de esa gran, pero de esa gran bendición. Señor, te doy gracias por Jesucristo, por el segundo Adán y por cada una de las cosas que tú nos has encomendado, Señor. Gracias por, como dice en Efesios 1:4, por esas bendiciones espirituales en esos lugares, Señor, que ninguno de nosotros no merecemos. Jamás lo vamos a poder merecer y por esa razón te glorificamos y bendecimos tu santo nombre por siempre. Gracias por cada uno de los hermanos que se pudo reunir en el día de hoy, en esta noche, para alabar tu santo nombre. Y aquellos que no pudieron, Señor, te pido que en la próxima ocasión, si está en tu voluntad, puedan también reunirse de esta manera. En el nombre de tu Hijo amado Jesús y por la gracia del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Muy bien. Así que si no hay otro comentario, estamos despedidos bajo la gracia del Señor y nos veremos la próxima. Tenemos el Día del Señor, en donde nos reunimos en el Tecal, Se Alegre, Panamá Oeste. Esa es la Iglesia Presbiteriana Reformada en Panamá. Bendiciones.